can't do this anymore. I can't do us. What's wrong with you? I just can't fit anymore. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 2018 541 miembros del personal de servicio activo y de reserva del ejército del país se suicidaron. De esta cifra récord, 325 se hallaban en servicio activo. Y si a esto sumamos los veteranos que día a día optan por autoeliminarse, la situación empeora. Estamos atrapados en lo que algunos llaman una epidemia nacional de suicidio entre nuestra juventud, lo dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. Frase desafortunada que pone otra cinta negra al negocio de la guerra. El estrés traumático y también la depresión aparecen como los principales síntomas sobre los cuales no se ven ánimos de buscar soluciones. Los costos de servir a Estados Unidos los abordamos hoy en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. We had just come back and we were in a tank and getting ready to go out on a training mission. 5 seconds before that, we were joking and laughing with each other. There were no signs really. And next thing I know, I hear a pop and look down and he has shot himself in the head. And I pulled him out of the tank and I will never forget that. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el número de suicidios entre los militares se incrementó de 511 en 2017 a 541 en 2018. De esta cifra, 325 se hallaban en servicio activo. Por divisiones, el Ejército, la Armada y los Marines sufrieron un aumento en comparación con el año anterior, mientras solo en las Fuerzas Aéreas se registró un descenso. Recientemente, la Oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos informó que cada día 20 de sus miembros se quitan la vida en el país. Son miles los soldados estadounidenses que regresan a casa con algún tipo de secuela de haber servido en zonas de guerra, como el estrés postraumático o traumatismo cerebral. Durante mi primera asignación me hicieron participar en cosas, la mayoría de las cuales no puedo describir. Crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Aunque yo no participé voluntariamente e hice lo que pensé que era mi mejor esfuerzo para poner fin a estos eventos, hay algunas cosas de las que una persona simplemente no puede regresar. Obligarme a cometer tales actos y luego asegurar de que permanezcan ocultos es más de lo que un gobierno tiene el derecho de exigir. Luego, el mismo gobierno se dio media vuelta y me abandonó. The suicides are tragic. Every single one is a tragedy, and you mourn for the families and you mourn for their shipmates and everyone else. And I wish I could tell you we have an answer to prevent further future suicides in the armed services. We don't. Donald Trump firmó en 2018 un decreto para que los veteranos reciban tratamiento psicológico durante el primer año de la vuelta a casa. Aún así, entre finales de 2017 y finales de 2018, 19 veteranos se suicidaron en los hospitales donde estaban ingresados, desesperados y en protesta por los servicios recibidos. He went out to his car. He looked at his phone. He saw the text from my dad saying, "I love you, come home." And at some point, he took his own life. Estados Unidos ha pasado el 93% de su existencia, es decir, 222 años, implicado en guerras y conflictos en diferentes países del mundo. Las recientes intervenciones militares en Irak, Siria, Libia y Afganistán, sobre pretexto de liberar a los pueblos de esos países y restaurar la democracia, hasta ahora solo han provocado suicidios en casa. Agradecemos ahí el trabajo de investigación de nuestro equipo de Detrás de la Razón, una completa panorámica de lo que está ocurriendo hoy día con los soldados que regresan a Estados Unidos. Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales desde Madrid, España, nos acompaña, y también nos acompaña en esta jornada Nají Rubín, periodista desde Nueva York, Estados Unidos, a quien saludamos de inmediato. A ambos ya los tenemos ahí
acompañándonos en esta jornada. Y para comenzar, quiero plantearles a ambos lo siguiente. ¿Qué nivel de impacto tienen estas cifras de suicidio hoy día para Washington? Parto contigo, Rubén. Bueno, el ejército de Estados Unidos es un ejército sometido a estrés porque tiene Estados Unidos un interés nacional global y, por tanto, por razón de su hegemonía política y militar, se encuentra desplazado en todo el globo terráqueo. Las cifras de suicidios, desde luego, pues no son nada buenas, no son buenos indicadores de que se pueda estar haciendo una labor para atender la fatiga de combate o el estrés postraumático. Y desde luego el impacto que tienen en Washington ha de ser de una voz de alerta para tratar estas situaciones. La administración Trump, frente a todo el abandono que han tenido los veteranos por parte de la administración Obama, está tratando de mejorar las cosas para los veteranos, y así debe ser, porque estos veteranos han puesto su vida y han dado un servicio a los Estados Unidos para la promoción de la libertad, la democracia y nuestra forma de vida, y en ese sentido merecen un tratamiento, un respeto y una atención una vez han dejado de servir. Y por supuesto, claro, respecto a los que sirven, la situación de combate acrecienta el riesgo de que estos asuntos indeseables pudieran suceder, pero se ha de detectar y diagnosticar adecuadamente. Pero repito que es harto complicado debido al nivel de estrés que soporta el ejército de los Estados Unidos, pero que también debe tener los medios para atajar esta situación. Bien, aquí la cifra dada a conocer por el Pentágono habla de 541 fuerzas en servicio activo o en reserva. Incluso se suman allí los veteranos, como habla Rubén. Anaí, desde tu punto de vista, el nivel de impacto que pueden tener estas cifras para Washington hoy en día, se habla de este apoyo psicológico, pero claramente vemos que las cifras van en aumento. 30 más que el año pasado, número superior al 2016, suma y sigue. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En el año 2015, bueno, primero el presidente Trump en la campaña había dicho que él estaba muy preocupado por la situación de los veteranos y que cuando asumiera la presidencia iba a actuar. En el año 2015 se hizo una presión sobre el Congreso y se determinó un acta para la prevención de suicidios en donde se iba a incrementar la ayuda en salud mental y en viviendas, porque es interesante que sepan que hay 900.000 veteranos que no tienen lugar donde dormir y 75.000 de ellos duermen en las calles, o sea, son parte de los millones de homeless, gente sin casa que hay en el país. En cuanto a salud mental, bueno, como ya lo dijo el compañero, la mayoría de personas que están 24 horas en una situación de guerra cambian para toda la vida, con lo cual sufren de estrés postraumático y de depresiones graves. Hay 22.000 personas, soldados, veteranos que están internados en hospitales militares en Estados Unidos. Pero no todos les llega la atención y la salud mental. Por ejemplo, el Departamento de Salud Mental, con su base en Washington, tuvieron que incrementar, porque no daban abasto con psicoterapias individuales, de forma personal, sino que tuvieron que incrementar llamadas telefónicas y tuvieron que incrementar chat, líneas de internet. Recibieron 500.000 llamadas y 18.000 mensajes. Dicen que gracias a esas líneas, digamos, que se adhirieron a la terapia individual, se salvaron 18.000 personas de suicidarse. Es una problemática muy seria. Por ejemplo, en Estados Unidos en general hay una cantidad enorme de gente que se suicida, pero dentro de los veteranos es 50% peor. Les recuerdo, ellos dicen estadísticamente 22 por día. 22 soldados y veteranos se quitan la vida por día. En el año 2016 aproximadamente fueron 6.000 soldados que se suicidaron en un año. Ya lo había dicho el presidente Trump, que es una epidemia. Y realmente no se ve que haya cambiado mucho la situación desde 2015 hasta ahora. Frente a eso, Rubén, te pregunto, ¿cuál es el nivel de solución? Consideremos que la historia de Estados Unidos es bastante ligada a las guerras y al envío de tropas a distintos lugares del mundo. El 93% de la historia de Estados Unidos ha pasado en guerras. ¿Cuál es la solución hoy día?
en el escenario donde sigue Estados Unidos presente en varios puntos en esta actividad? Bueno, la solución será un tratamiento de la gestión del estrés en combate y sobre todo un tratamiento adecuado a aquellos soldados que han cumplido su servicio. Respecto a la política exterior de Estados Unidos, no va a cambiar. Los Estados Unidos de América se explican por la hegemonía global y por el poder. Entonces, su política exterior no se va a modificar un ápice. Ellos tienen que mantener esa presencia global, puesto que su interés nacional es de naturaleza global. Y esto no va a cambiar. Así ha sido desde hace ya más de 2 siglos. Respecto a todas las cuestiones que estamos abordando del suicidio de soldados en activo y veteranos, habría que trabajar con la variable de que el ejército supone una vía de integración para muchas personas en Estados Unidos, personas que después del ejército parecen no tener nada. Quizás sería interesante que estas personas, por supuesto, gestionasen de otra forma su vida después del ejército, pero que también se les diera algún tipo de herramienta durante su estancia en el ejército para, cuando han cesado en el servicio y no desean reengancharse, tengan una salida profesional o tengan una salida social, más allá que esa realidad terrorífica que habéis contado de que muchos se ven incluso en una situación de homeless. Pero esto tiene que ver por cómo esa misma persona gestiona su salida del ejército. Aquí, por tanto, hay que hablar de una responsabilidad compartida y ninguna de las partes debe eludir su responsabilidad. Por supuesto, el ejército debería trabajar de forma más intensa en qué va a pasar con los soldados una vez abandonen el servicio y no continúen en filas. Por ejemplo, pues proporcionándoles estudios, que en buena parte de los casos se hace, pero se debe estar alerta y atentos para que ningún soldado que ha prestado servicio luego quede en esa situación de desamparo. Pero también los soldados han de poner de su parte y saber que el ejército es una etapa en su vida que debe prepararles para una futura etapa ya fuera del ejército. Ahora, claramente, la experiencia dentro de una guerra los enfrenta a situaciones bastante complejas. Hablan de los malos tratos, obviamente de los abusos sexuales incluso. Anaí, ¿se puede superar a una persona realmente luego de haber sido parte de una guerra? ¿De haber enfrentado cada uno de estos episodios? Mira, es muy difícil, pero yo quisiera tomar algo que dijo Rubén en cuanto a la responsabilidad, y me parece que nos falta decir algo que es muy importante. ¿Ustedes saben quiénes son los que se incorporan al ejército en general? Son negros y latinos y pobres. El ejército va, que en realidad está prohibido, a las escuelas secundarias a prometerles que los que se enganchan en el ejército van a tener carreras pagas. Y saben, como ustedes sabrán, que estudiar acá es muy difícil, son de $60.000 y son deudas eternas. Entonces muchos chicos, muchos jóvenes van al ejército para tener una profesión. Y no les cuentan que la mayoría de ellos van a terminar en una guerra, porque como dijo Rubén, un país que está eternamente en guerra, no sé cuánto conflicto, seguramente alguno de esos jóvenes va a terminar en una guerra. Pero esa parte no se la cuentan, y yo la verdad que no creo que sea la responsabilidad compartida. La mayoría son chicos que tienen ilusiones, algunos de ellos también tienen que ver con la identidad, porque para algunos de ellos latinos que no son aceptados en esta sociedad, creen que pertenecer a un ejército es pertenecer a una sociedad. Ya habrán visto que muchos de ellos, después de pelear en el ejército, muchas de sus familias que no son ciudadanos norteamericanos, son expulsados del país. Yo creo que es un tema para abordarlo desde muchos puntos de vista. Pero lo que me preguntaste, ninguna persona que está más de 24 horas en una guerra vuelve a ser el mismo. Especialmente porque acá no hay guerras patriotas, no van a defender a su país. Van a intervenir en países, por ejemplo, ¿cómo será ir a Afganistán, ir a Irak, a un muchacho de 19 años, 20 años que viene de Oklahoma, que no tiene idea de dónde está Afganistán, no tiene ni idea por qué está ahí? O sea, empezando por ahí, a todo como una de las personas que entrevistaron, que todo lo que tuvieron que hacer, porque cuando estás ahí tenés que obedecer, obviamente.
Yo estuve hace unos años entrevistando a jóvenes que están en Veteranos por la Paz. Todos ellos, un grupo de más de 40, habían devuelto las medallas por el horror que sintieron y la culpa y la vergüenza de haber participado atacando a miles de personas, niños, familias que no tenían nada que ver. Estoy hablando de Irak y de Afganistán. Así que yo creo que es un tema muy triste, muy penoso, sobre todo cuando vuelven, porque terminan en la calle sin tratamiento y terminan suicidados. A ver, me quiero quedar con las palabras de Anaí cuando habla de jóvenes de edades muy, obviamente, tempranas. Rubén, te doy 3 ejemplos que han salido también en los medios de comunicación. Christopher Rotter, 35 años. Justin Strickland, 26. José Llanes, 28 años. Se quitaron la vida en la base Shaw de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en Carolina del Sur. Todos son personas jóvenes. ¿A quién pueden recurrir ellos cuando tú hablas de una responsabilidad compartida luego del retorno de la guerra? Vamos a ver, a lo que yo me refiero, primero es, claro, entrar en el ejército yo entiendo que debería tener una parte de vocación como aquel que entra en la facultad de medicina o en la facultad de periodismo, donde sabes que por el ejercicio de tu profesión vas a afrontar unas situaciones y unas experiencias vitales diferentes a la del común de los mortales. En el caso del ejército de Estados Unidos, junto con el ejército de Israel o el ejército de China u otros ejércitos que tienen un estrés constante, evidentemente sus soldados están sometidos a esa presión. Primero, la persona que va a entrar en el ejército debe saber o al menos tener una idea de lo que va a suceder. Después debe, en el curso del servicio, gestionar su estancia en el servicio militar, en el ejército de Estados Unidos, y aquí debe haber una corresponsabilidad compartida del soldado que se compromete a un servicio al ejército de Estados Unidos y el ejército que debe velar por su salud mental y debe velar por ayudarle a gestionar su salida del ejército. Los seres humanos reaccionamos de manera diferente a múltiples cuestiones. Es cierto que la cifra de entre 500 y 600 suicidios es inadmisible, es una cifra muy elevada, pero si comparamos con los decenas de miles de miembros que forman el ejército, bien, diríamos que la mayoría de las personas que forman el ejército tienen una participación y cuando llega el caso una salida del servicio sin problemas, sin traumas. En el caso de los suicidas o luego en el caso de las personas que se ven obligadas a una vida de marginalidad y pobreza, que sí que es verdad que el número es llamativamente alto. Entonces yo entiendo que la responsabilidad compartida comienza por saber dónde entramos, después ejército y persona comparten la gestión del servicio y el postservicio, saber que el ejército es una etapa y que te debes preparar para cuando salgas del ejército, por ejemplo, encauzar tu vida a la seguridad privada, por ejemplo, puede ser una salida, o a cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, US Marshal, Guardia Fronteriza, DEA, policía, sheriff, hay múltiples salidas, entrenamiento, formación, pero la persona tiene una responsabilidad en la gestión, no todo es ir siempre de la mano. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos debe hacer un esfuerzo adicional para rebajar por supuesto el número de suicidios y también el desamparo social. Bien, los suicidios es una tragedia inmensa, pero es que habéis mencionado miles de homeless provenientes de las fuerzas de seguridad, del ejército de los Estados Unidos. Se debe hacer un esfuerzo adicional por las dos partes. Esto no solo corresponde a una de las partes, las dos partes tienen que hacer. Osvaldo, tú como periodista, o Anaí, tú también como periodista, hacéis un esfuerzo por gestionar vuestra vida personal, vuestra vida profesional. Si os veis en una situación delicada, bueno, os hacéis ese esfuerzo adicional. No todo es que os tienen que ayudar. En ese mismo sentido, yo es a esto a lo que me refiero cuando hablo de responsabilidad compartida entre ejército de Estados Unidos y soldados de los Estados Unidos. Anaí, tú dabas la cifra de Nantes y quiero volver a ella. El de la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos informó que cada día 22 miembros se quitan la vida en el país. Considerando lo que ya hemos conversado, homeless,
personas que se suicidan. Rubén dice que los 600 muertos en un año es mucho, pero es una cifra menor a la gran cantidad que participan en la guerra. ¿Qué nos refleja todo esto? Si es una cantidad menor, ¿por qué no se alcanza a atacar ese número de casos? También aquí se expone a una sociedad también a los problemas psicológicos que pueda traer de regreso un militar, ¿no? Me parece que no es ninguna cifra menor. Yo mencioné que en el año 2016 se suicidaron 6.000 personas, 6.000 soldados en un año. Y 8.000 en el 2017. Sí, pero digo, primero que nos da una pauta de qué pasa con esta sociedad. Porque no es que solamente se suicidan soldados, se suicida un montón de gente. Hay un montón de gente que está en la crisis, 46.000 personas murieron el año pasado por la crisis del opio. Parece que está bien, es un tema que tendríamos que hablarlo mucho más tiempo. Y aprovecho de replantearte la misma pregunta para sumar lo siguiente. Intervenciones recientes, Irak, Siria, Libia, Afganistán, que lo hemos tocado también en otro episodio. ¿En qué se va a ir traduciendo todo esto? ¿Vamos a ir viendo el aumento de suicidio? Los suicidios no van a terminar porque... perdón, no sé si tengo que contestar yo. Te pido que me respondas eso. No creo que van a terminar los suicidios porque no se ataca a lo que es la estructura. No se los tiene en cuenta, pero no es que no se tengan solamente en cuenta a los veteranos ni a los soldados. No se tiene en cuenta a millones de personas en este país. Un país de 300 millones de personas donde la tercera parte tiene que vivir de subsidios del gobierno, donde hay 46 millones de pobres, donde hay 3 millones de chicos viviendo en las calles. Entonces yo creo que acá lo que estamos hablando es un problema de estructura política. En cuanto al tema de la guerra, obviamente Estados Unidos tiene posición de intervencionista y van a seguir las guerras. Yo creo que lo que se podría hacer, lo mínimo que se podría hacer es aumentar los servicios de salud mental y darles una vivienda y darles atención, porque son gente que cuando estás en una guerra, estés un año, estés 3 meses, estás basado en reglas particulares y volvés a otro mundo donde esas reglas no te sirven para nada y tenés que empezar de nuevo. Y muchos no se terminan de ubicar nunca. La familia también los rechaza, son gente que tienen estrés postraumático, tienen depresiones y tienen lesiones. Muchos no son aceptados porque ya no pertenecen al lugar donde salieron, no pertenecen nunca más. Y es una situación muy delicada, que haya miles de muertos, gente que dieron mal o bien, que sabían o no, pero dieron su vida por un país o una idea, o por determinados motivos, y que vuelvan y que la gente los rechace, empezando por el Estado, a mí me parece perverso. Claro, se quedan como en una especie de limbo. Para concluir, quiero pedirles 30 segundos a cada uno para lo siguiente. Bueno, hablemos. 511 suicidios en 2017, 541 en 2018. En 30 segundos, Rubén, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué opciones hay hoy día para enfrentar esta cifra? Sería mejorar la atención que reciben los soldados en combate. Y sobre todo los soldados que ya han prestado su servicio y no desean volver a reincorporarse al ejército. Mejorar la atención en materia de salud mental, un seguimiento psicológico y desde luego, como todo en esta sociedad en la que operamos, tiene que haber probablemente más medios para proporcionar esta ayuda de salud psicológica y mental, y también tiene que haber más medios para provocar la reinserción ordenada de estos soldados. No significa que se les dé todo gratis, significa que hay unos incentivos, unas ayudas razonables para que su aterrizaje en la sociedad y desarrollar su nueva actividad profesional les sea más fácil y asequible. Anaí, desde tu punto de vista, 30 segundos para qué es lo que podemos, qué opciones hay hoy día. Sí, también intervenir más en lo que tiene que ver con salud mental y reintegrarlos a la sociedad y ofrecerles oportunidades que hagan, no sé, laboratorios o que les ofrezcan posibilidad de trabajar en otra cosa. Perfecto. Porque no creo que alguien que vuelva de una guerra en general no quiera saber más nada con seguir participando en algo parecido. Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales desde Madrid, España. Muchísimas gracias por el contacto hoy. Anaí Rubín, periodista desde Nueva York, Estados Unidos. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Estados Unidos ha pasado el 93% de su existencia, hablamos de 222 años, involucrado en conflictos en diferentes países del mundo. Los más recientes, Irak, Siria, Libia y Afganistán, bajo el concepto de liberar a los pueblos de esos países y restaurar la democracia. Eso nos lleva a pensar que el número de suicidios de veteranos y militares en servicio activo se mantiene o aumenta. 511 en 2017, ya lo decíamos, 541 en 2018 y ya veremos lo que pasa en el año en curso. Son las oscuras cifras de la guerra que no paran. Hasta aquí dejamos el Detrás de la Razón del día de hoy. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.